Fue un gran paso el que dio el hombre al controlar el fuego y convertirlo en su aliado para poder sobrevivir. Sin embargo, cuando este fuego se transforma y escapa de su control, se convierte en un feroz enemigo, arrasando todo a su paso. Para poder controlarlo se requiere conocer el fuego, cómo surge, se desarrolla y se extingue. Para comenzar, definiremos al fuego como una reacción química de oxidación rápida con desprendimiento de energía en forma de luz y calor. Sobre su origen existen dos teorías. Teoría del triángulo del fuego. En un primer momento, esta fue la teoría predominante, en la que se decía que el fuego estaba constituido por tres componentes: combustible, como la madera, oxígeno, presente en el aire, y calor, presente en el ambiente como chispas o brasas. En la actualidad, esta teoría aún es válida, pero solo origina un fuego incandescente, es decir, de brasas, ya que no se incluye la reacción entre estos elementos. Teoría del tetraedro del fuego. Al igual que la teoría del triángulo del fuego, están presentes el calor, el combustible y el oxígeno, pero se agrega un cuarto elemento, que es la reacción química en cadena. Esta reacción es la parte de la combustión que produce llamas como resultado de la separación de vapores de la fuente combustible. Estos vapores contienen sustancias que, combinadas en proporciones correctas con oxígeno, van a arder. Podemos definir esta reacción como un fenómeno de combinación de sustancias químicas intermedias que ocurre en el interior de la llama y que permite mantener la presencia de esta. Los combustibles son aquellos que tienen forma determinada como madera, papel, gasolina y propano, entre otros. Los encontramos en estados físicos, sólidos, líquidos y gaseosos. Combustibles sólidos son aquellos que tienen forma determinada, con volumen y formas constantes. En ellos predomina la acción de fuerzas que atraen las moléculas que las componen. Entre los combustibles sólidos más importantes se encuentran el carbón, resinas, grasas, metales como aluminio, magnesio o titanio, elementos no metálicos como sodio o potasio y sustancias que contienen celulosa como madera, papel y textiles. En la ignición de la mayoría de las sustancias, la combustión tiene lugar solo después que el combustible sólido o líquido ha sido vaporizado o descompuesto por el calor para producir un gas. La llama visible es el gas ardiendo. Combustibles líquidos. No tienen forma, se derraman y sus partículas se hallan tan débilmente unidas que se las puede separar sin mayor esfuerzo. Si bien los cuerpos líquidos tienen volumen, estos carecen de forma propia y adoptan la del recipiente que las contiene. Los combustibles líquidos más importantes son el petróleo crudo y sus derivados, como la gasolina y el queroseno, además de algunos alcoholes y aceites, entre otros. Combustibles gaseosos. Entre las moléculas que forman estos cuerpos predominan la fuerza de la repulsión. De ello depende su gran expansibilidad, es decir, propiedad por la cual toda masa gaseosa tiende a ocupar el mayor espacio posible. Por eso carecen de volumen y forma propia y tienen que adoptar siempre la de los depósitos en las que se hallan contenidos, ocupándolos totalmente y ejerciendo de adentro hacia afuera una presión sobre sus paredes en virtud de una fuerza denominada tensión o fuerza elástica de los gases. Entre los combustibles gaseosos más importantes se encuentran el propano, acetileno, amoníaco, butano e hidrógeno. Después de lo anterior, podemos concluir que los combustibles gaseosos son los más peligrosos. Además de los riesgos propios de su combustión, es posible que se produzcan nuevas combinaciones químicas altamente explosivas, tóxicas o venenosas. Desde el punto de vista de su temperatura, debemos tener en cuenta dos consideraciones. Temperatura de gasificación. Se refiere a la temperatura mínima a la cual un combustible desprende vapores
para formar una mezcla inflamable con el aire ambiente, entendiéndose por mezcla inflamable aquella en la cual el aire y el combustible gasificado están en proporciones que permiten la combustión. Un ejemplo de ello es el querosén, cuya temperatura de gasificación es de 37,8 grados Celsius, lo que significa que debe ser calentado hasta adquirir dicha temperatura para que empiece a desprender vapores en cantidad suficiente para arder. Mientras menor sea la temperatura de gasificación del combustible, mayor será el riesgo de incendio. Temperatura de ignición. Es la temperatura mínima a la cual un combustible comienza a arder con una combustión sostenida. Si tomamos el ejemplo anterior, el querosén ardería a una temperatura mayor a los 37,8 grados Celsius. Otro elemento necesario para la combustión es el oxígeno. Este condiciona la velocidad e intensidad con que un material se va a quemar. Su fuente natural es el aire, donde el oxígeno se presenta en un 21%. Sin embargo, hay algunos compuestos como el nitrato de sodio y el cloruro de potasio que liberan su propio oxígeno durante el proceso de combustión. Pueden arder en un ambiente sin oxígeno. El tercer componente del fuego que debemos conocer es el calor, sobre el cual normalmente tenemos mejores posibilidades de control. El calor que se produce en el proceso de combustión es transmitido a sus alrededores, en donde provoca un aumento en la actividad de las moléculas de la materia en dicha área. Esta mayor actividad se manifiesta por la elevación de la temperatura de la materia que se encuentra cerca. El calor se puede generar de diversas maneras, por fricción, es decir, roce, o compresión, por resistencia de conductores eléctricos, por arco voltaico, por reacciones nucleares o por reacciones químicas exotérmicas, como la mezcla de un ácido con un álcalis. Existen tres formas de transmisión del calor. Conducción. Es el traspaso de calor de un cuerpo a otro por contacto directo, estructuras metálicas o cañerías. Convección. Es el traspaso del calor a través de un fluido, líquido o gas, como el humo, vapores y gases de la combustión. Radiación. Es el traspaso de calor por medio de ondas calóricas en línea recta sin necesidad de medio físico, como sol, fogatas o estufas. Todos estos antecedentes nos permiten comprender mejor cómo se inicia un incendio en un edificio cerrado y las diversas fases de su desarrollo y propagación. Fase inicial. El calor generado mediante algunas de las formas analizadas anteriormente comienza a elevar la temperatura de los materiales combustibles cercanos, hasta que alguno de ellos alcanza su temperatura de ignición, momento en el que surge una pequeña llama inicial. Segunda fase. Generación de llamas. Si continúa el fuego sin control, el calor producido se transmitirá a todos los materiales combustibles del área, los que arderán violentamente al alcanzar sus temperaturas de ignición. Es una etapa de máxima propagación y rápida destrucción. El oxígeno del aire se ha reducido, pero aún existe en cantidad suficiente como para mantener una combustión libre. La transferencia del calor por la convección hace que los niveles superiores estén más calientes. La penetración puede ser imposible debido al intenso calor o se debe utilizar equipos especiales como equipos de respiración artificial y el uso de ropas protectoras. Tercera fase. Rescoldo. Si el recinto continúa cerrado y aún no se detecta el incendio, comienza a disminuir el oxígeno del aire hasta llegar a un porcentaje inferior al 15%, lo que incrementa la generación de monóxido de carbono, al que se agrega carbono libre y otros gases combustibles sin arder. Todo esto se traduce en espesas bocanadas de humo y en la reducción de las llamas, hasta quedar en una etapa de fuego incandescente. La habitación o el edificio se llenarán de humos formados por gases combustibles que han alcanzado una temperatura superior a la ignición, pero que no arden por insuficiencia de oxígeno ambiental. Esta es una etapa de mayor riesgo para penetrar al recinto. Es indispensable aplicar técnicas de ventilación gradual a fin de evitar la explosión de los gases combustibles o la propagación descontrolada del fuego.
Dentro del desarrollo de los incendios hay uno que hay que considerar en forma especial, y es el incendio al aire libre. Estos se incrementan rápidamente debido al gran aporte de oxígeno que ofrece el aire ambiental. Sus características principales son la gran cantidad de llamas y el poco desprendimiento de humo o su dispersión hacia lo alto. La combustión es casi completa y el calor depende de la cantidad de combustible y la velocidad de su disipación en el medio ambiente. Esta situación la encontramos en las barracas, depósitos de madera o incendios forestales. Existe una norma chilena oficial NC 930